hermosas son tus tiendas, oh Jacob, tus moradas, oh Israel, como valles que se extienden, como jardines junto al río, como aloes plantados por Yud-Hei Vav-Hei, como cedros junto a las aguas. Agua correrá de sus baldes, y su simiente estará junto a muchas aguas. Más grande que Agag será su rey, y su reino será exaltado. Aleluya. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed. Escucha Israel, Yud-Hei Vav-Hei es nuestro Elohei, Yud-Hei Vav-Hei uno es. Bendito es su nombre y la gloria de su reino para siempre y más. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודך. והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבביך, ושיננתם לבניך בדיברת בם בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשכבך ובקומך. Amarás a Yud-Hei Vav-Hei tu Elohei con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y diligentemente las enseñarás a tus hijos y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Ukshartam lot al yadecha vehayu letotafot beineinecha וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך, ואהבת לרעך כמוך, אני Yud-Hei Vav-Hei, y las atarás como una señal a tu mano, y serán por totafot, por insignias entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy Yud-Hei Vav-Hei. Amén. Amén. והיה אם שמוע תשמעו אל מצוותי אשר אנוכי מצווה אתכם היום, לאהבה את אדוני אלוהיכם ולעבדו בכל לבבכם ובכל נפשכם, ונתתי מטר ארצכם ביתו יורה ומלקוש וספתה דגניך ותירושך ויצהריך. Y sucederá que si obedecéis diligentemente mis mandamientos que yo os ordeno hoy, de amar a Yud-Hei Vav-Hei vuestro Elohei y de servirle con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, yo daré a vuestra tierra la lluvia a su tiempo, lluvia temprana y lluvia tardía, para que recojas tu grano, tu mosto y tu aceite. ונתתי אסף בשדך לבחמתך ואכלת ושבעת, הישמרו לכם פן יפתה לבבכם וסרתם, ואתם אלוהים אחרים והשתחוויתם לכם. Y yo daré hierba en tus campos para tu ganado, y someterás, y comerás, y te saciarás. Cuidaos, no sea que se engañe vuestro corazón y os desviéis, y sirváis a otros dioses y los adoréis. ושמתם את דברי אלה על לבבכם ועל נפשכם, וקשרתם אותם לוט על ידכם, והיו לתותפות בין עיניכם. Grabad pues estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma, atadlas como una señal a vuestra mano y serán usadas como insignias entre vuestros ojos.
ולימדתם אותם את ביניכם לדבר בם בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשכבך ובקומך. וכתבתם על מזוזות ביתך ובישריך, למען ירבו ימיכם וימי בניכם על האדמה אשר נשבע אדוני לאבותיכם לתת לכם כימי השמיים על הארץ. Y enseñarlas a vuestros hijos, hablando de ellas cuando te sientes en tu casa y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes, y escríbelas en los postes de tu casa y en tus puertas, para que tus días y los días de tus hijos sean multiplicados en la tierra que Yud-Hei Vav-Hei juró dar a tus padres por todo el tiempo que los cielos permanezcan sobre la tierra. Vayomer Adonai el Moshe lemor, daber el Benei Israel vamarta lehem, vasu lehem tzitzit, al kanfei vigdeihem ledorotam, venatnu el tzitzit hakanaf pitil techelet. Y habló Yud-Hei Vav-Hei a Moshe diciendo, habla a los hijos de Israel y diles que se hagan flecos, tzitzit, en las esquinas de sus vestidos por sus generaciones, y que pongan en el fleco de cada esquina un cordón azul. Vechaya lachem letzitzit uritem oto ushartem et kal mitzvot Adonai vasitem otam ולא תתורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם אשר אתם זונים אחריכם. Parashah 1645. למען תזכרו ועשיתם את כל מצוותיי והייתם קדושים לאלוהיכם. אני י'-ה' ו'-ה' אלוהיכם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים להיות לכם לאלוהים. אני י'-ה' ו'-ה' אלוהיכם. Amén. Y os servirán de tzitzit, de recordatorios, para que cuando los veáis os acordéis de todos los mandamientos de Yud-Hei Vav-Hei, a fin de que los cumpláis y no sigáis vuestro corazón y vuestros ojos, tras los cuales os habéis prostituido, para que os acordéis de cumplir todos mis mandamientos y seáis apartados para vuestro Elohei. Yo soy Yud-Hei Vav-Hei vuestro Elohei, que os saqué de la tierra de Egipto para ser vuestro Elohei. Yo soy Yud-Hei Vav-Hei vuestro Elohei. Amén, amén. Aleluya, aleluya. Hoy tenemos la parashá 17, que es la parashá Yitro, parashá importantísima que tiene que ver con la visita del suegro de Moshe, Yitro, que había llegado con la mujer y con los hijos de Moshe para reunirse con él. Recuerden que en algún momento la mujer se había alejado de Moshe y los hijos también, porque el principio de la marcha, el inicio de la marcha por el desierto era algo peligroso y se quedaron aparentemente, porque no lo menciona la escritura, se quedaron aparentemente con el suegro, con Yitro. Entonces el suegro, ya que habían pasado la mayor parte y ya que iban a empezar, digamos, ya el pacto propiamente entre Elohim y su pueblo, Israel ya era pueblo en estos momentos. Recordemos una cosa, cuando Israel entró a Egipto, ellos eran apenas una familia que eran descendientes de Abraham, de Isaac, de Jacob que ya se llamaba Israel. Él era el patriarca de todos los que entraron a Egipto, ¿no? Ahí Yosef tenía sus dos hijos, ¿no? Menashe y Efraín, y se juntaron y vivieron aparentemente durante unos 400 años. Hay algún desacuerdo entre los estudiosos sobre el tiempo exacto en que estuvieron los israelitas o los hebreos. Parece que en aquel entonces los llamaban todavía hebreos. ¿Por qué? Porque todavía no eran una nación, todavía no eran un pueblo. Por lo tanto, los
llamaban conforme al idioma que hablaban, que era el hebreo, ¿no? Aparentemente también se le tomaba en cuenta los descendientes de Eber, ¿no? Que era uno de los patriarcas anteriores a Abraham. Entonces, bueno, ahí se juntaron y ese es el inicio, y Yitro empieza a darle unos consejos de vida importantísimos, ¿no? Y que nosotros podemos aprender de todo eso. Es una lectura corta, pero hermosa y llena de contenido, porque aquí vamos a encontrar los puntos del pacto de Adonai, de Yud-Hei Vav-Hei, con su pueblo Israel. Ya al salir de Egipto, bajo el liderazgo de Moshe, al pasar el Mar Rojo, ¿no? Que era un simbolismo de haber sido sumergidos en agua, de estar en medio del agua para vencer a los enemigos, y ahora ya era momento y era tiempo de entrar al pacto. Entrar al pacto, los puntos del pacto que ellos tenían que guardar. Luego, más adelante, los puntos de ese pacto se explayaron, se multiplicaron, ¿no? Para que ellos lo pudieran guardar correctamente. Cada vez Adonai iba diciéndole a los hebreos, a los israelitas, qué es lo que tenían que hacer. Amén. Bien, vamos a ver pues nuestra Torá de hoy, Parashá 17, Yitro. Su abundancia es el significado del nombre Yitro. En español lo llaman Jetro, ¿no? Pero en hebreo es Yitro. Entonces vamos a leer Shemot, Sefer Shemot, el libro del Éxodo, capítulo 18, desde Pasuk 1 hasta el capítulo 20, Pasuk 23. Atención, en las Biblias cristianas terminará en el versículo 26, pero según la numeración judía es hasta la Pasuk 23. Luego vamos a leer en Haftará a Yeshayahu desde el capítulo 6, Pasuk 1 hasta el capítulo 7, Pasuk 6. Vamos a empezar pues nuestra lectura. Como les dije, hoy voy a hacer lectura directa si el Eterno me lo permite. Amén. Entonces, Yitro visita a Moshe. Dice, Vaishma Yitro, Cohen Midian, Joten Moshe, et Kal Asher Asa Elohim le Moshe ul Yisrael Amo. Y oyó Yitro, el sacerdote de Midian, suegro de Moshe, todo lo que había hecho Elohim por Moshe y por Israel su pueblo. Ki hotzi Adonai et Israel mi Mitzrayim, y de cómo había sacado Yud-Hei Vav-Hei a Israel de Egipto, ¿no? Entonces, y oyó Yitro, el sacerdote de Midian, suegro de Moshe, todo lo que había hecho Elohim por Moshe y por Israel su pueblo, y de cómo había sacado Yud-Hei Vav-Hei a Israel de Egipto. Entonces aquí una de las primeras cosas que podemos deducir es que la marcha de los israelitas y la derrota de todo enemigo que se le pusiera delante, pues se hizo famoso, ¿no? O sea, en toda la zona de Canaán, ¿no? Y también, por supuesto, en Midian, se oyó, ¿no? Se escuchó de las aventuras de Moshe y de los israelitas y de todo lo que estaba ocurriendo, y que esto era, ¿no? Por obra de Elohim, ¿no? Algunos pueblos temieron y otros pueblos empezaron a buscar a ese Elohim y de esa manera poderse unir a Israel como pueblo. Entonces Yitro, suegro de Moshe, tomó a Tzípora, mujer de Moshe, después que éste la había enviado a su casa, ¿no? O sea, Moshe la envió a su casa por el peligro del viaje, ¿no? Tzípora en hebreo significa ave o pájaro, ¿no? O avecilla. Entonces, y también a sus dos hijos, uno de los cuales se llamaba Gershon, ¿no? Ese era uno de los hijos, ¿no? Gershon significa extranjero,
forastero, pues Moshe había dicho, he sido forastero en tierra extranjera, ¿no? Y entonces en aquella época los nombres de los hijos muchas veces tenía que ver con los sacrificios de los padres, ¿no? Entonces como Moshe fue extranjero, fue forastero en medio de Egipto, ¿no? Él dijo, he sido forastero en tierra extranjera, mi primer hijo se llamará Gershon, ¿no? Gershon. Y el nombre del otro era Eliezer. Eliezer significa Elohim es mi ayuda. Pues había dicho, el Elohei de mi padre fue mi ayuda y me libró de la espada de Faraón, ¿no? Entonces estos son los dos hijos del Gershon, Eliezer. Y vino Yitro, suegro de Moshe, con los hijos y la mujer de Moshe al desierto, donde éste estaba acampado junto al Har HaElohim, junto al monte del Todopoderoso, al monte de Elohim. Y dijo a Moshe, yo tu suegro Yitro, he venido a ti con tu mujer y sus dos hijos con ella, ¿no? Entonces, ese fue el propósito del viaje de Yitro. Y salió Moshe a recibir a su suegro, se inclinó y lo besó. Entonces, hay que distinguir el inclinarse en adoración que se hacía a los dioses, o también a Yud-Hei Vav-Hei, se inclinaba, ¿no? Y en el caso de Yud-Hei Vav-Hei se tumbaban en adoración, ¿no? En el rostro en el suelo, y en este caso lo besó. Entonces aquí el beso y la inclinación son una muestra de respeto. Antiguamente sobre todo los campesinos en Europa y en muchos lugares, cuando se encontraban con el patrón, la forma de saludo era con un beso en la mano, ¿no? Esta tradición de besar la mano del patrón o de alguien en autoridad se puede ver en la Iglesia Católica, cuando un obispo de la Iglesia Católica o un cardinal o el mismo Papa llega a un lugar, todos los demás le besan la mano, ¿no? Algunos dicen que le besan el anillo, ¿no? El anillo de autoridad, pero es la mano lo que le besan y es un símbolo de reconocimiento de autoridad. Y se preguntaron uno a otro cómo estaban y entraron en la tienda. Y Moshe contó a su suegro todo lo que Yud-Hei Vav-Hei había hecho a Faraón y a los Mitzraim, a los egipcios, por amor a Israel. Todas las dificultades que les habían sobrevenido en el camino y cómo los había librado Yud-Hei Vav-Hei, ¿no? Algunos hermanos a veces dicen, pero si Yud-Hei Vav-Hei es el que todo lo hace, ¿para qué vamos a hacer algo nosotros, ¿no? O sea, ¿para qué vamos a tomar una decisión si es Yud-Hei Vav-Hei el que da la solución? ¿Para qué voy a tomar un camino si Yud-Hei Vav-Hei me indicará cuál es el camino? Pero muchas veces Yud-Hei Vav-Hei no nos indica, ¿no? Elohim no nos dice qué camino tomar ni qué determinación tomar. ¿Por qué? Porque todo es prueba, ¿no? Todo es una forma de Elohim para ver si uno elige lo correcto o si uno elige lo que se aleja de Elohim. Recordemos una cosa, Elohim respeta el libre albedrío. Dentro de nuestra libertad tenemos que aprender a reconocer dónde está la voluntad de Elohim. Nosotros no podemos alejarnos de Elohim por hacer nuestra voluntad. No sé si esto se entiende, ¿no? Nuestra voluntad tiene que estar de acuerdo con la voluntad de Elohim, ¿no? Si a mí me ofrecen un trabajo, yo tengo que ver que ese trabajo realmente sea un trabajo que le vaya a agradar a Elohim. No me voy a poner a trabajar, por ejemplo, en un prostíbulo, porque yo sé que eso no agradará a Elohim, ¿sí?
Pasuk 9. Y se alegró Yitro de todo el bien que Yud-Hei Vav-Hei había hecho a Israel, a librarlo de la mano de los Mitzraim. Entonces Yitro dijo, Baruch Yud-Hei Vav-Hei, Baruch Adonai, bendito es Yud-Hei Vav-Hei, que os ha librado de la mano de los Mitzraim, de los egipcios, y de la mano de Faraón, y que ha librado al pueblo del poder de los Mitzraim. Ahora sé que Yud-Hei Vav-Hei es más grande que todos los dioses, porque en todo aquello donde mostraron arrogancia, Yud-Hei Vav-Hei estuvo por encima de ellos. Entonces, esta declaración del versículo 11 del capítulo 18 nos aclara que Yitro era Cohen de Yud-Hei Vav-Hei. Él era sacerdote de Elohim, ¿no? Aunque él era midianí, aunque él era de Midian. Recuerden que Israel no solamente son los descendientes de Abraham, Jacob y Isaac, sino también todo aquel que acepta, ¿no? Que acepta a Yud-Hei Vav-Hei, a Elohim, para vivir a su estilo y que se integra al pueblo de Israel, ¿no? Esto es importante que lo entendamos. Pasuk 12. Y tomó Yitro, suegro de Moshe, un holocausto y sacrificios para Elohim. Nueva evidencia de que Yitro era Cohen para Yud-Hei Vav-Hei. Y vino Aarón, o sea, el que tenía la autoridad sacerdotal en Israel, y Aarón reconoció la autoridad sacerdotal de Yitro, ¿no? Entonces vino Aarón Vekol Zignei con todos los ancianos, ¿no? Vinieron Aarón con todos los ancianos de Israel a comer con el suegro de Moshe delante de Elohim, ¿no? O sea que ellos participaron activamente en el holocausto que Yitro estaba ofreciendo. Por lo tanto, si Aarón aceptó la autoridad de Yitro, si Moshe aceptó la autoridad de Yitro y todos los ancianos de Israel lo aceptaron, pues Yitro tenía que ser sacerdote de Yud-Hei Vav-Hei y no un sacerdote pagano, como dicen algunos. Algunos dicen, bueno, Yitro, al ser midianí, pues él era pagano, pero también seguía a Elohim. Eso no lo acepta Yud-Hei Vav-Hei. Una persona que sigue a otros dioses y que también quiere servir a Yud-Hei Vav-Hei no acepta compartir su gloria con nadie, ni compartir el holocausto con ningún otro dios. Esto nos convence que el Elohei de Yitro era Yud-Hei Vav-Hei. ¿Sí? Espero que eso quede claro, mis amados. Entonces ahora viene la delegación de Shoftim. Shoftim significa jueces, ¿no? Y aconteció que al día siguiente se sentó Moshe a juzgar al pueblo. Y el pueblo estuvo delante de Moshe desde la mañana hasta el atardecer. Es decir, Moshe se sentaba, esa era la posición de los jueces, él se sentaba, y venían las personas, por ejemplo, dos personas en conflicto de propiedad o de territorio, de matrimonio, de lo que sea, y él juzgaba. Él juzgaba desde la mañana hasta el atardecer. Y cuando el suegro de Moshe vio todo lo que él hacía por el pueblo, dijo, ¿qué es esto? ¿Qué es esto que haces por el pueblo? ¿Por qué te sientas a juzgar tú solo? Y todo el pueblo está delante de ti desde la mañana hasta el atardecer. Y respondió Moshe a su suegro, porque el pueblo viene a mí para consultar a Elohim. Porque cuando tienen un asunto a resolver, vienen a mí y yo juzgo entre uno y otro, dándoles a conocer et jukei Elohim ve'torotav, ¿no? Los estatutos de Elohim y sus instrucciones o leyes, ¿no? Entonces, aquí hay una cosa que está clara. Todo el pueblo, no todo el pueblo conocía lo que eran los estatutos y las instrucciones de Elohim,
¿no? Y por eso iban a consultar a Moshe, ¿no? Para preguntarle si eso era, si eso es correcto. No es, por ejemplo, a veces a mí me escriben o me llaman hermanos y me preguntan, Miguel, ¿esto es correcto lo que estoy haciendo o aquello es correcto? ¿Puedo comer esto? ¿No? ¿O puedo yo casarme con una mujer de estas características? Y entonces esto es un poco personas que están aprendiendo los estatutos, las leyes, ¿no? No están seguros y vienen a consultar. No necesariamente es juicio de enfrentamiento entre uno y otro. Se daban eso, ¿no? Pero esto era para consultar a Elohim a través de Moshe. Entonces, vamos a continuar y dice la Pasuk 17. Y el suegro de Moshe le dijo, no está bien lo que haces. Qué fuerte. Aquí estamos hablando de Moshe, el líder, ¿no? El líder de todo Israel. Está haciendo un trabajo y llega Yitro, su suegro, con autoridad de suegro, de hombre mayor, y con la autoridad de ser Cohen, ¿no? Le dice, no está bien lo que haces. Con seguridad desfallecerás tú, y también este pueblo que está contigo, porque el trabajo es demasiado pesado para ti. No puedes hacerlo tú solo, ¿no? Entonces es un consejo, tal vez por su experiencia y porque todo el mundo, incluso los líderes, pueden tener necesidad de en algún momento recibir consejo, ¿no? Y le dice, no puedes hacerlo tú solo, ¿no? Porque el trabajo es demasiado pesado para ti y no puedes hacerlo tú solo. Permiso. Ahora, escucha mi voz y yo te aconsejaré. La frase hebrea que se traduce por ahora también significa te ruego, ¿no? O sea que aquí la traducción puede ser ahora escucha mi voz o te ruego que escuches mi voz. ¿Sí? Es la misma palabra. Y yo te aconsejaré y Elohim estará contigo. Heyeata laam mul ha-Elohim. Sé tú para el pueblo su representante delante de Elohim, ¿no? Veheveta ata et hadevarim et el ha-Elohim. Y somete tú esos asuntos a juicio de Elohim. Sé tú para el pueblo su representante delante de Elohim y somete tú esos asuntos a juicio de Elohim. Vehizharta ethem et hachukim vet hatorot. Y enséñales los estatutos y las instrucciones y muéstrales el camino en que deben andar y la obra que han de realizar. Amén. Además escogerás de entre todo el pueblo hombres capaces, temerosos de Elohim, hombres veraces, que aborrezcan las ganancias deshonestas, y los pondrás sobre el pueblo como jefes de 1000, de 100, de 50 y de 10. Entonces vamos a ver aquí, vamos a analizar algunas cosas importantes. La primera característica de un líder al que uno va a dar autoridad es que sean temerosos de Elohim. No pueden ser personas que están pensando, por ejemplo, en hacer negocio. Hay muchas personas, yo lo he visto cuando estaba en el cristianismo, muchos pastores veían el pastorado como una profesión, como una forma de tener un ingreso fijo de dinero cada mes, ¿no? Entonces estas personas eran asalariados, eran personas, tal vez tenían buena intención, pero su corazón en primer lugar tenía el salario, ¿no? Entonces eso no es válido. En primer lugar, el hombre que quiera servir a Elohim tiene que en primer lugar ser temeroso de Elohim,
¿no? No hacer nada sin que Elohim se lo esté diciendo. Hombres veraces, no pueden ser mentirosos, ¿no? Que aborrezcan las ganancias deshonestas, que no vayan por ahí cobrando un dinero que no les corresponde. Hay pastores que a veces se les dice, hermano, los diezmos no son para hoy, no hay templo, no se puede obligar al pueblo a diezmar. En todo caso, el pueblo puede dar de voluntad, incluso una 10ª parte si quiere, pero todo tiene que ser de voluntad. Si te aprecian, te darán. Si no te aprecian, no te darán. Así es claramente lo que debe de ser, ¿no? Y luego los números, 1150 y 10, ¿no? Es interesante porque hubo un movimiento hace algunos años dentro del cristianismo que se llamó el movimiento de los G12. Seguro que todo el mundo lo ha escuchado. Y ellos todo lo organizaban por células de 12 personas, ¿no? Y cada uno de las 12 personas estaba a su vez en autoridad sobre otras 12 personas, y así la manera piramidal de organización, ¿no? Entonces, pero fíjense que no era la manera inicial, ¿no?, de Elohim. La manera inicial era de 10, de 50, de 100 y de 1000, ¿no? Esa era la forma en que se organizaban los jefes, ¿no? Los jefes y los jueces. Dice, y que juzguen ellos al pueblo en todo tiempo y que traigan a ti todo pleito grave, pero que ellos juzguen todo pleito sencillo. Así será más fácil para ti y ellos llevarán la carga contigo. Entonces, obviamente, estos hombres temerosos de Elohim tienen que ser hombres que conozcan los estatutos y las leyes y las instrucciones de Yud-Hei Vav-Hei, ¿no? No podemos poner como líder del pueblo a una persona que desconozca los estatutos, que desconozca cuáles son las cosas correctas. Por poner hombres que no conocen las leyes de Elohim es que luego vienen las distorsiones, ¿no? Vienen las herejías y las desviaciones que a veces se ven en algunos grupos, ¿no? No solo grupos religiosos, sino todo tipo de grupo. Pasuk 23. Si haces esto y Elohim te lo confirma, eso es muy importante, todo lo tiene que confirmar Elohim. Si haces esto y Elohim te lo confirma, tú podrás resistir y todo este pueblo por su parte irá en paz a su lugar. O sea, se va a poder alcanzar a todos. Hermanos, parte de mi trabajo es enseñar Torah, enseñar los análisis que hago de la Torah, para que ustedes continúen en sus zonas, en sus grupos, enseñando Torah y enseñando estatutos y enseñando lo que haya que enseñar. Eso es muy importante que lo hagamos. Aquí, si aprendemos algo, no nos lo podemos guardar para nosotros mismos. Fíjense la parábola de los talentos. La persona que enterró el talento en el jardín para que no se lo robaran, para que no se le perdiera, ¿no? Esa persona no fue del agrado de Elohim. Solo aquellos que recibieron 2 y 5 talentos y que lo multiplicaron a 4 y a 10 talentos respectivamente, recibieron el premio y el elogio del patrón. ¿Eso qué significa? ¿Que tener 5 es mejor que tener 2? No, amados. Uno debe de ejercer lo que puede ejercer. Si aquel que recibe 5 solo está capacitado para trabajar 2, entonces va a trabajar mal los 5. Mejor que acepte que solo puede trabajar 2 y que no lo haga para recibir ninguna gloria y que no lo haga para ningún provecho personal, ¿no? Pasuk 24. Y escuchó y obedeció Moshe
la voz de su suegro, e hizo todo lo que él había dicho. Y escogió Moshe hombres capaces de entre todo Israel, y los puso por cabezas del pueblo como jefes de 1000, de 100, de 50 y de 10. Aleluya, aleluya, qué importante, ¿no? Y juzgaban ellos al pueblo en todo tiempo. Los pleitos difíciles lo traían a Moshe, mas todo pleito sencillo lo juzgaban ellos mismos. Y despidió Moshe a su suegro, y éste se fue a su casa. Entonces, esto que hizo Moshe es el principio, ¿no?, de lo que podríamos llamar Beit Din, ¿no?, casa de juicio. Es el principio de cómo se empezaron a organizar los jueces. Luego sabemos que más adelante, ¿no?, por el capítulo 24, me parece, ya el Eterno le dice a Moshe que suba, ¿no?, con hombres capaces, con líderes de Israel, ¿no?, y allí, estando en el monte, que derrame de su propio espíritu, que comparta de su espíritu con ellos, ¿no? Y esa ocasión, en mi opinión, pues es el inicio del Sanedrín, cuando ya se juntó un número de jueces, un número de líderes, para ya ser como el Beit Din supremo, que ya el Beit Din supremo sería el Sanedrín, ¿no? Hay algunos que piensan que es Sanerdín, porque Din pues tiene que ver con juicio, ¿no? Y bueno, pues son opiniones que tienen que ver con la interpretación del hebreo. Amén. Entonces, ahora viene otro tema importante. Ya Moshe ha nombrado jueces, ha empezado la organización del pueblo, ya va a recibir las instrucciones en el monte Sinaí, y entonces el Eterno le dice que se purifiquen. O sea, no podían presentarse con algún tipo de pecado o algún tipo de suciedad delante de Yud-Hei Vav-Hei. Y dice el capítulo 19, ¿no? Bajodesh Hashlishi, en el mes tercero de la salida, Hashlishi, Letzet Benei Israel Meretz Mitzrayim, de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, ¿no? Repito, en el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, Bayom Hazeh, en ese mismo día, Ba'u Midbar Sinai, llegaron al desierto del Sinai, del Sinaí, algunos dicen en español. Habían partido de Refidim y llegaron al desierto del Sinaí y acamparon en el desierto. Allí acampó Israel delante del monte, ¿no? Entonces todo esto hace suponer que el monte Sinaí está en el desierto de Sinaí. Sí, los que sean conocedores de mapa, sabemos que el sur de Israel, la frontera sur actual de Israel, choca con la península del Sinaí. Es una península enorme, ¿no?, donde está el desierto del Sinaí, y en algún lugar de ese desierto está el monte Sinaí. Algunos piensan que está dentro, o sea, cerca del noreste de lo que hoy en día es Arabia Saudí. Hay algunos que incluso dicen que está cerca de las ciudades sagradas de los musulmanes, ¿no?, de la Meca y de Medina. Y subió Moshe hacia Elohim y lo llamó Yud-Hei Vav-Hei desde el monte y le dijo: así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel: habéis visto lo que hice a Mitzrayim, lo que le hice a Egipto, y cómo os he tomado sobre alas de águilas y os he traído a mí. Ahora pues, si en verdad escucháis mi voz y guardáis Briti, guardáis mi pacto, seréis mi especial tesoro
de entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros seréis para mí Mamlechem Kohanim Vegoy Kadosh, un reino de sacerdotes y una nación apartada o santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces, son palabras, son pocas, son solamente 3 versículos, y sin embargo están cargadas de intención, ¿no? Dice, os he tomado sobre alas de águila y os he traído a mí, ¿no? He derrotado a todos los enemigos y te he protegido, te he traído delante de mí de una forma que fuera para ti deleitoso, no te he traído hacia mí, ¿no? Como antiguamente, cuando había los matrimonios, traían a la novia y lo presentaban delante del novio. Esto es pues el inicio de una declaración de amor. Este es el inicio de la propuesta de Elohim de que Israel formara parte de su pacto. Dice, os he tomado sobre alas de águila y os he traído a mí. Ahora pues, si en verdad escucháis mi voz, fíjense, si en verdad, no en apariencia, no haciéndolo de una manera que los demás digan, oh, conoce o sabe, no. Si en verdad escucháis mi voz y guardáis mi pacto, seréis mi especial tesoro entre todos los pueblos, ¿no? Seréis especial tesoro. ¿Qué es un especial tesoro? Es una novia, es una esposa, ¿no? El tesoro especial de todo varón creyente es una esposa creyente, una esposa compañera, amorosa, ¿no? Y un amor de verdad, no un amor fingido, un amor de verdad. Dice, y vosotros seréis para mí, aparte de ser mi especial tesoro, seréis un reino de sacerdotes y una nación santa. Ahora, esta frase muchas veces no se ha entendido correctamente. No es que todos los que estén en el reino tengan que ser sacerdotes. Recordemos que un sacerdote ofrece un sacrificio, un holocausto, un sacrificio quemado para Elohim, ¿no? Entonces, cuando decimos un reino de sacerdotes, es que es un reino donde fluye la relación y la comunicación entre Elohim y ellos, y una nación apartada de quién, de las demás naciones, ¿no? Puede ser amable con las otras naciones, con los goyim, pero tiene que ser apartado. ¿Por qué? Porque tiene un pacto especial, y ese pacto especial es con Yud-Hei Vav-Hei, ¿no? Entonces no podemos mezclarnos. Muchas veces dicen, se ha escuchado esa frase, estamos en el mundo pero no somos del mundo. Ahora, ¿qué significa eso? Significa que si viene un vecino, por ejemplo, uno que recién se muda a la casa, viene un vecino y te trae una torta o te trae un pastel, ¿lo vas a rechazar? Si ese vecino te está ofreciendo una amistad, aunque él no sea ni judío, ni israelita, ni creyente. Pablo decía que teníamos que ser de buen testimonio delante de los nuestros y delante de los demás. Entonces, a veces, por ejemplo, los hermanos creyentes, los hermanos cristianos, se han ganado una mala fama, ¿no? Se han ganado la fama de ser fanáticos, ¿no? De ser excluyentes, de no querer ni siquiera hablar con las personas que no sean de su propia creencia, de su propia fe. Y tenemos que aprender que eso no es así, no porque vayamos a predicar. Fíjense una cosa que caracteriza al judío de hoy en día. El judío de hoy en día no predica su religión, no predica lo que tiene que hacer. Ahora, muchas personas van y se quieren convertir al judaísmo, ¿no? Ya en la época de Yeshua y de los
y sobre todo de sus discípulos posteriormente, hemos visto cómo muchas personas que tal vez eran de Efraín se convertían al judaísmo porque esa era su forma de estar con el Elohei de Israel, ¿no? Hoy hay personas que se quieren convertir al judaísmo. Está bien, si se quieren convertir al judaísmo, esa es su opción. Hay otras personas que entienden las raíces hebreas no como una religión, no como algo que va a ser obligatorio para los que vengan. Todo el que venga tiene que inmediatamente circuncidarse. Todo el que venga tiene que hacer esto, tiene que hacer aquello y tiene que ser así, ¿no? Y las personas pues obedecen al hombre, no obedecen a Elohim, ¿no? Y está escrito, todo el que llegue, ¿no?, que se quede como está. No estoy hablando de estar circuncidado para determinadas festividades. Hay algunas festividades donde hay que estar circuncidado, ¿no? Pero la persona que se circuncida tiene que estar preparada para la circuncisión, y no solo circuncidarse porque de aquí a 2 semanas hay una fiesta y yo quiero por curiosidad participar en esa fiesta, ¿no? No es así. Además, recordemos una cosa, que el Pesaj que había hace 2000 años, ¿no?, era un Pesaj donde se sacrificaba un animal en el templo. Hoy no hay templo, y por lo tanto, como no hay templo, nosotros pues tenemos que comer haciendo un memorial de lo que fue antes, no porque ahora estemos matando el animalito en el templo, ¿no? Hay una diferencia, no es lo mismo hoy que hace 2000 años. Hace 2000 años todo el mundo entendía lo que había que hacer. Hoy en día no todo el mundo lo entiende, ¿no? Es un tema del que vamos a seguir hablando entre ahora y cuando se nos acerque el Pesaj, ¿sí? Entonces seréis un reino de sacerdotes, una nación apartada. Se acerca el pacto, ¿no? Ahora, el pacto no significa que una persona tiene que juzgar a otra persona si lo está haciendo bien. Cada uno tiene que ser su propio juez. Cada uno lo debe de hacer como lo entiende. Puede aceptar corrección de otra persona, pero nadie es juez de nadie, ¿no? Dejemos el estar juzgando a nuestro prójimo como lo hicimos una vez en el cristianismo y muchos lo siguen haciendo, no porque los cristianos sean juzgones, sino que es una costumbre, tal vez de nuestros pueblos latinos, ¿no?, que a unas personas les gusta fijarse en lo que otras personas hacen para ver si hacen algo errado o equivocado, ¿no? Es una característica. Sigamos leyendo, vamos a continuar con Pasuk 7. Y dice, y fue Moshe y convocó a los ancianos del pueblo y expuso delante de ellos todas estas palabras que Yud-Heh Vav-Heh le había mandado. Vayanu kal ha'am yahdan, y respondió todo el pueblo a una. Yahdan, eso viene de ejad, ¿no?, a una, al mismo tiempo. Y dijeron, Kol asher diber Adonai na'aseh, todo lo que ha dicho, lo que ha hablado Yud-Heh Vav-Heh, eso haremos. Vayashef Moshe divrei ha'am el Adonai, y llevó Moshe las palabras del pueblo a Yud-Heh Vav-Heh. Y dijo Yud-Heh Vav-Heh a Moshe, he aquí, vendré a ti en una densa nube, para que el pueblo oiga cuando yo hable contigo y también te crean para siempre. O sea que la intención o la prueba de Yud-Heh Vav-Heh era hablar para que su voz sea oída por el pueblo y que ellos crean. Y comunicó Moshe a Yud-Heh Vav-Heh las palabras del pueblo, o sea que ellos se habían dicho a la una que todo lo que dijera Adonai, eso iban a hacer. Y dijo Yud-Heh Vav-Heh a Moshe, ve al pueblo vekidashtam, y santifícalos, y purifícalos,
y apártalos de lo inmundo, límpialos, ¿no? Hayomu mahar, hoy y mañana, y que laven sus vestidos, ¿no? Y solo tenían un vestido, no se iban a desnudar delante de todos los demás, por lo tanto se sumergían en agua con sus vestidos puestos, ¿no? Y así lavaban sus vestidos y lavaban sus cuerpos y se metían en las aguas. Sigamos, Pasuk 11. Y que estén preparados para el tercer día, porque al tercer día Yud-Hei Vav-Hei descenderá a la vista de todo el pueblo sobre el monte Sinai, y pondrás límites alrededor para el pueblo, y dirás, guardaos de subir al monte o tocar su límite, cualquiera que toque el monte ciertamente morirá. ¿Por qué dijo esto Adonai? Pues sencillamente para que sepan que Él es santo y que solo cuando Él dice que se acerquen, deben ellos acercarse. Por eso era necesario poner límites. Todos debemos tener límites. Cuando disciplinamos a un niño o a una niña pequeña, lo que estamos enseñándole es que todo tiene su límite. Si a él le gusta tirar la botella al suelo una y otra vez y que el papá o la mamá se lo recoja, ¿no? Está entendiendo que no tiene límite, que el niño puede hacer lo que quiera, ¿no? Entonces uno tiene que enseñarle de alguna manera que hay un límite, tal vez no recogiéndole la botella una vez que la tiró y esperando que él la recoja, ¿no? Es fuerte aprender que la disciplina no es otra cosa que tener límites, ¿sí? Pasuk 13. Ninguna mano lo tocará, sino que será apedreado o asaeteado. Sea animal o sea hombre, no vivirá. Cuando suene largamente el shofar, ellos subirán al monte. Y bajó Moshe del monte al pueblo, y purificó al pueblo, y ellos lavaron sus vestidos, o sea, se sumergieron en agua. Y dijo al pueblo, estad preparados para el tercer día, no os lleguéis a vuestras mujeres, ¿no? Y esta es una palabra muy, muy fuerte, ¿no? Porque no os lleguéis a vuestras mujeres significa no tener intimidad con las mujeres. Hay un debate, ¿no? Entre los hermanos ortodoxos. Muchos piensan que Shabbat es el mejor día para estar íntimamente con la esposa porque están ante la presencia de Elohim. Otros piensan todo lo contrario, que en Shabbat no se deben de tener relaciones íntimas. Entre ellos no se ponen de acuerdo. ¿Nosotros qué haremos? Pues cada cual lo debe de interpretar como realmente lo siente. Si una persona piensa que tener intimidad con su esposa en Shabbat es una falta de respeto al día o es algo que puede significar una impureza, porque recuerden que según la Torah, cuando una persona hay alguna secreción corporal, que la persona se queda inmunda hasta el anochecer. Entonces hay personas que piensan así, hay otras personas que dicen que no. Ante la presencia del Eterno es cuando nosotros tenemos que mostrar amor, ¿no? ¿Puedo comentar algo? Sí, por favor. Ya. Acércate, por favor. Donde hay de noche lleguéis a vuestras mujeres. Cuando se edificó el Mishkan, tabernáculo, El tabernáculo, sí. una de las leyes acerca de la impureza era que si un hombre y una mujer tenían relaciones, tenían que bañarse, ¿sí? Al anochecer. Esto tenía que ver con el área donde estaban, que era santa, ¿sí entiende? Entonces, una persona que tenía relaciones con la mujer, obviamente no podía ir al templo, porque estaba impuro, digamos, ritualmente. La pureza ritual en esta época era súper importante, ¿ya? Y esto tenía que ver con el terreno donde estaba. No hay ninguna prohibición de tener relaciones en el Shabbat, no la hay.
Pero sí hay algo que tenemos que tener en cuenta, que si tú quieres tener una comunión con el Eterno, pues no pueden tener relaciones íntimas las personas, porque eso sería una impureza para venir ante Elohim. ¿Sí me doy a entender? Sí, yo creo que quedó perfecto. ¿Me entiende? Entonces el pueblo, cuando estaba viviendo alrededor del Mishkan, ellos tenían que vivir bajo una pureza, tanto espiritual como ritual. Coge el correo. Sí, pues muy bien, eso es lo que precisamente pensamos, ¿no? Bien, vamos a continuar con Pasuk 16. Y aconteció que al tercer día, cuando llegó la mañana, hubo truenos y relámpagos y una inmensa nube sobre el monte. Ahora quiero decirles una cosa, la palabra trueno es kol. Kol también es el sonido del shofar y kol también significa gritos, ¿no? O sea, o ruido, o bulla. Entonces fíjense, aquí dice, hubo truenos y relámpagos y una densa nube sobre el monte. Vekol shofar hazak mod, y un sonido o una voz de shofar muy fuerte. Esa voz de shofar representaba la voz de Yud-Hei Vav-Hei, ¿no? De ahí que sea muy importante que entendamos que el shofar es algo muy sagrado. No es algo que cualquiera lo pueda tocar. Yo sé que cuando viene Rosh Hashanah, o sea, Yom Teruah, muchas personas tocan shofar. Y yo lo que les ruego a las personas que van a tocar shofar, ¿no? Primero, si son varones sobre todo, que se cubran, ¿no? Que se cubran incluso usando un talit, ¿no? Y antes de eso, pues tienen que hacer una purificación propia, ¿no? Tal vez una confesión de pecados o algo por el estilo, ¿no? Una mujer no debe de tocar shofar, ¿no? Porque el shofar era limitado a los sacerdotes. Por lo tanto, si una mujer no debe de tocar shofar, ¿qué se hace cuando se tiene una comunidad donde casi todas son mujeres o la mayoría son mujeres y no hay ningún varón que pueda tocar el shofar, ¿no? En esa circunstancia y solo en esa circunstancia especial, una mujer podrá tocar el shofar. Pero recuerden que el shofar, la intención inicial es de que fuera un trabajo sacerdotal. Eran los sacerdotes los que podían tocar el shofar. En algunos momentos hemos visto en la historia de Israel que han sido levitas los que han tocado el shofar en lugar de los kohenim, por el motivo que fuera. Por lo tanto, sacerdotes, levitas pueden tocar el shofar, no la persona, digamos, que no tuviera este ministerio, ¿no? Entonces esto es importante. Hay muchas iglesias cristianas que cuando se acerca Yom Teruah les gusta tocar el shofar, incluso hacer grupos donde ya se convierte como en un espectáculo. No es la representación de la voz de Yud-Hei Vav-Hei ni de los truenos que había allí en el monte, sino más bien es una representación para espectadores, ¿no? Y ese no es el propósito de tocar el shofar. Y tembló, dice, Vayecherat kal ha'am asher bamachane, y tembló todo el pueblo que estaba en el campamento. Vayotze Moshe et ha'am, y sacó Moshe al pueblo del campamento para ir al encuentro de Elohim, para ir a encontrarse con Elohim, y ellos se quedaron al pie del monte. Y todo el monte Sinaí humeaba, porque había descendido Yud-Hei Vav-Hei sobre él en fuego. Y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía con violencia. Y sucedió que el sonido o la voz del shofar iba aumentando cada vez más. Moshe hablaba
y Elohim le respondía con una voz o con un trueno. Y descendió Yud-Heh Vav-Heh al monte Sinaí, a la cumbre del monte, y llamó Yud-Heh Vav-Heh a Moshe a la cumbre del monte, y Moshe subió. Y dijo Adonai a Moshe: desciende y advierte al pueblo, no sea que traspasen los límites para ver a Yud-Heh Vav-Heh y perezcan muchos de ellos. Que se purifiquen también Hakohanim, los sacerdotes que se acercan a Yud-Heh Vav-Heh, no sea que irrumpa Yud-Heh Vav-Heh contra ellos, ¿no? Imagínense sacerdotes que no se purifiquen, ellos son los primeros que tienen que enseñar la purificación al pueblo, ¿no? Entonces, Pasuk 23, y dijo Moshe a Yud-Heh Vav-Heh: el pueblo no puede subir al monte Sinaí porque tú nos advertiste diciendo: pon límites alrededor del monte y purifícalo. Entonces Yud-Heh Vav-Heh le dijo: desciende y vuelve a subir tú y Aarón contigo, pero que los sacerdotes y el pueblo no traspasen los límites para subir a Yud-Heh Vav-Heh, no sea que irrumpa contra ellos. Descendió pues Moshe y advirtió al pueblo.